Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al canal. Hoy les quiero hablar del que considero es el mejor perfume dulce gourmand masculino de Armaf, incluso superando al famosísimo Odyssey Mandarin Sky. Y así como viste en la miniatura, pues sí, este es el Armaf Checkmate King. Vamos a dejarlo en King, ¿verdad? Pero cuando escuchas un nombre King, automáticamente hace referencia a que algo sobre la fragancia se impone sobre los demás, incluyendo su presencia. Y sí, aquí tenemos ya el detalle de este diseño hermoso que resalta en cualquier colección y en cualquier estante. Quédate en este video para que sepas cuáles son todos los detalles de esta hermosísima fragancia y te des cuenta, a ver, eso que sobresale, esa esencia que lo hace sobresalir como un rey, va contigo. Vamos a darle un ojo. Checkmate King fue lanzada en el 2024 y está inspirada casualmente también en una de las líneas en el cual el Odyssey Mandarin Sky se inspiró. Pues este es el Jean Paul Gaultier Scandal Absolute, una fragancia sumamente exquisita, que la propuesta es gourmand, una fragancia sumamente sensual, una fragancia nocturna y sobre todo ideal, obviamente, para aquellos que son amantes de los perfumes dulces. Una fragancia que también es bastante conocida, no tan solo por lo hermoso y lo exquisito de su fragancia, sino también por el enorme rendimiento que tiene. Es una bestia, ya te lo voy diciendo de antemano. Y vamos allá entonces a hablar de lo que realmente nos compete a nosotros, y es la esencia que lo forma. Si quieren más detalle de su unboxing, de su caja y demás, pues en la descripción voy a dejar el link de mis primeras impresiones. Vean ahí la botella sin la tapa, es bastante incómoda si me lo preguntan. Pero vamos allá entonces a ver qué nos recibe al momento de sprayar esta fragancia. Pero vamos a ver su atomización para luego dirigirnos a ver cuáles son esos matices que hacen que esta fragancia le haga jaque mate a muchas otras. Vamos a ver ahí entonces su atomización. Brutal, muy buena, exquisita, no hay necesidad de utilizar demasiados sprayazos, pero vamos a colocárnosla. Esta es una exquisitez total, pero que nos tiene preparado. Inmediatamente hacemos el primer spray. Pues bueno, a la salida nos recibe con el Mirabelle y acordes frutales. Esta es una salida sumamente jugosa y lo que trata de hacer es que ya de entrada prepare los sentidos para no hacer la fragancia demasiado pues abrumadora en cuanto a lo dulce. Pero ojo, en torno aquí, como el Mirabelle no se acentúa ese toque frutal amarillo en cuanto a lo fresco, aún así sigue presentando pues matices bastante dulces, por lo que aunque la salida por lo general suele ser un poquito más frescas en torno a este tipo de fragancias dulces, en este caso lo frutal sigue manejándose también con los matices encaminados a esta sensación pues gourmand y dulce, ¿verdad? Bueno, pues entonces a medida que la fragancia evoluciona, entramos a su corazón, donde aquí viene presentando nota de castaña, acordes gourmand y especias. En el corazón es donde ya la fragancia comienza a tener esos matices, esos acordes que lo hacen resaltar sobre, ¿verdad? Así como te dije al inicio, esa personalidad y esos matices que hacen que sobresalga. Es en este caso porque juega bastante bien con la esencia gourmand y como si fuera una esencia de algún postre tostado, que le da una característica muy encaminada a hacer la esencia de un postre nocturno. Pero en el secado, ahí es donde básicamente la fragancia comienza a acentuar esos matices que lo hacen disfrutar por mucho tiempo en tu piel, teniendo sándalo, notas atalcadas, ámbar y un fondo balsámico que lo envuelve todo en una sensación bastante elegante y misteriosa. Esta sensación es la que obviamente va a perdurar más tiempo en tu piel, pero que al final todas estas notas, esta pirámide olfativa, dan unos acordes bastante dulces, gourmand.
Pero ¿cuál es la esencia? Aparte de que ya mencionamos algunas notas, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia principal de la fragancia? ¿Qué será aquello que hace que este perfume sobresalga en cuanto al gourmand y por qué considero que es tan bueno? Pues bueno, vamos a desarrollártelo aquí, incluyendo también mi experiencia personal. Y me gustaría indicarte que si te gusta el contenido, por favor dale like y suscríbete activando la campanita también de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Y mientras tanto, ve diciéndome qué tal te ha ido con esta exquisitez. King quizás no es el típico perfume potente y agresivo como su nombre pueda sugerir, pero sí que se impone con una sensación dulce y un aire gourmand que lo hace muy alusivo a una especie de dulce nocturno, un postre nocturno. Se puede llegar a sentir también esa esencia tostada, muy parecida a la característica principal de un postre bastante rico, crème brûlée, en ese que con un pequeño soplete se quema la parte superior y es una cosa exquisita. Pues básicamente aquí, con esos matices que en su corazón pueden surgir, parecido a los frutos secos, dan esta sensación. Pero lo que considero que le puede hacer jaque mate a otros perfumes dulces gourmand masculino es su equilibrio. Sí, la fragancia aquí considero que está bastante equilibrada, porque envuelto en todo esto que te he estado mencionando, que tiene algunas notas frutales, dulces, también unos matices en torno a la avellana, vainilla, ese tipo de esencia, todo en torno a algo gourmand, pues también va equilibrado, no con notas cítricas, como quizá en algún momento hice referencia al Mandarin Sky. Aquí lo que equilibra la fragancia es la sensación de limpieza. Aquí también te voy a mencionar un poco sobre mi experiencia. Es que la primera vez que olí este perfume, pues uno de los matices que más sobresalieron en mi experiencia, valga la redundancia, fue que lo sentí limpio. Y entendí perfectamente que esta sensación lo que hace es que la fragancia no sea demasiado abrumadora. Aún así, para nada es una fragancia que es ideal para el calor. No lo recomiendo en lo absoluto. Y que sí o sí, todo esto, todas estas sensaciones envueltas, lo que hace es que la fragancia sea sumamente adictiva y que sea muy amada esta fragancia por las féminas. Así que si tú eres de aquellos que quieren llamar bastante la atención y sobre todo dejar esa experiencia bastante encantadora, como si tú fueras un postre nocturno, bueno, pues yo creo que este sería una opción a elegir. Rendimiento. La fragancia en cuanto a esto es una bestialidad total. En mi piel va aproximadamente con unas 12 horas. Lo hace con bastante facilidad realmente y con unos pocos sprayazos. No necesito colocarme demasiado de este perfume. De hecho, considero que así también, como he hecho referencia en otra fragancia, esta es una fragancia que es un eau de parfum bastante bien hecho, por lo que no necesitas demasiados sprayazos. Un perfume con una estela bastante notoria. Es de esas fragancias que a las primeras horas pues tratará de llenar todo el lugar y llamar la atención a todo el mundo. Es un perfume que, así como te lo estoy diciendo, brilla más en las noches frías de otoño e invierno, ideal para salidas románticas o donde quieras mostrar ese toque de seducción y de energía, y considero también que es una fragancia bastante pues juvenil. No veo demasiado poniéndose este perfume una fragancia ya de una persona con avanzada de edad, bueno, pero aún así yo considero que si te gusta el perfume, pues colócatelo. En conclusión, lo que considero que le puede hacer jaque mate a muchas fragancias dulces gourmand masculinas es el equilibrio que tiene. Así como te indiqué en la sensación del perfume, pues para mí creo que lo hace bastante bien, porque aparte de que le da esta sensación de un postre en una noche de invierno, pues también a la vez lo equilibra bastante bien con una sensación que se puede llegar a sentir limpia e incluso tostada. Es una exquisitez total, bastante equilibrada, pero que aún así considero que si está haciendo un poquito de calor, pese a esa sensación limpia que tiene, no te lo pongas, porque sí, es una fragancia que en estos aspectos rondará demasiado cerca
el tono empalagoso y molesto. Una fragancia sumamente persistente y que si te lo pones en el momento inadecuado, pues bastante persistente será y te va a molestar. Es una exquisitez total que lo recomiendo para aquellos que andan buscando una fragancia que deje notoriedad, le haga resaltar bastante, muy parecida al Scandal Absolute de Jean Paul Gaultier y sobre todo con una duración extrema y un rendimiento exquisito. Así que sí, para mí este es una fragancia que va mejor equilibrada y es mucho mejor que el mismo Odyssey Mandarin Sky que se hizo tan famoso y que creo que ha pasado un poquito desapercibida. Así que me gustaría que tú le dieras un chequeado, o si ya lo hiciste me dijeras cuál es tu experiencia con esta fragancia. No dudes en suscribirte si te gusta el contenido, dale like y nos vemos en la próxima. Ahí te dejo el Armaf Checkmate King.